Lo primero que Eli Carter notó fue el silencio. No el silencio tranquilo que caía sobre su rancho al atardecer, sino uno tenso y vigilante, como si la tierra misma contuviera el aliento. Había vivido en esa extensión de pradera casi 20 años, el tiempo suficiente para reconocer cada sonido, el viento rozando el pasto seco, el crujido de los viejos postes de la cerca, el resoplido suave de los caballos en el corral. Aquel silencio era distinto. Venía acompañado de una presencia. Eli salió del granero, entrecerrando los ojos bajo el sol de la tarde, y entonces la vio, de pie junto al cobertizo, pequeña e inmóvil, como si un solo movimiento en falso pudiera hacerla desaparecer. Parecía alguien a quien el camino había golpeado sin piedad. El polvo se le pegaba a la ropa, el cabello caía suelto y enredado, y su postura estaba rígida por el cansancio. La mano de Eli se acercó a su cinturón por costumbre, no por amenaza. El oeste enseñaba cautela antes que bondad, incluso cuando el corazón pedía lo contrario. Se aclaró la garganta con suavidad para no asustarla. Aún así, ella se estremeció y se giró hacia él con unos ojos demasiado atentos para alguien que lucía tan agotada. No vine a robar, dijo rápido, con la voz áspera pero firme. Solo necesito un momento. Eli asintió, sin saber qué responder, sintiendo que lo que la había llevado hasta allí era más pesado que el hambre. Eli Carter no era un hombre cruel. Había enterrado a su esposa, no había tenido hijos y había aprendido a sobrevivir trabajando la tierra hasta que las manos se le abrían en grietas. Creía en el trabajo duro y en la justicia, y aunque llevaba una vida solitaria, nunca negaba ayuda a quien realmente la necesitara. Aún así, algo en aquella mujer lo inquietaba, no por miedo, sino por reconocimiento. Había visto esa mirada antes. En el espejo después de enterrar a su esposa, en hombres que regresaban de guerras de las que nunca hablaban. Era la mirada de quien había aprendido que el mundo podía ser implacable y se preparaba para el siguiente golpe. Ella dijo llamarse Clara. No dio apellido ni historia. Eli no insistió. Le ofreció agua y ella la aceptó con manos temblorosas, bebiendo como alguien que había aprendido a no desperdiciar ni una gota. Permanecieron de pie en el patio mientras el sol descendía y las sombras se alargaban entre ellos. Eli sintió el peso del momento, la pregunta silenciosa de qué pasaría después. No tenía espacio para extraños ni razones para invitar problemas, pero cada instinto le decía que rechazarla sería una traición, a ella y al hombre que aún quería ser. «Puedo trabajar», dijo Clara de pronto, como si hubiera leído sus pensamientos. «Limpiaré, cocinaré, arreglaré cercas, lo que sea. Solo por un lugar donde dormir. No seré un problema». Sus palabras sonaron ensayadas, como una súplica repetida demasiadas veces. Eli estudió su rostro, las manchas de tierra, los moretones leves que no había intentado ocultar. Pensó en las noches que cenaba solo, en las mañanas silenciosas donde la casa resonaba con ausencia. «No pago mucho», dijo al fin. «Y no hago preguntas». Un destello de alivio cruzó el rostro de Clara, breve pero intenso. «Eso es todo lo que pido», respondió. Los días siguientes se acomodaron en un ritmo extraño. Clara trabajaba duro, más de lo que Eli esperaba, levantándose antes del amanecer y cayendo rendida mucho después de que aparecían las estrellas. Hablaba poco, pero cuando lo hacía, medía cada palabra. Eli la observaba a distancia, no por desconfianza, sino por respeto. Notó cómo evitaba los espejos, cómo se sobresaltaba ante las voces fuertes, incluso cuando eran las suyas llamando a los caballos. Poco a poco, sin darse cuenta, comenzó a cambiar por ella, suavizando el tono, moviéndose con cuidado, como si la bondad fuera algo frágil que podía romperse con un gesto brusco. Una tarde, cuando una tormenta avanzaba desde el oeste, Clara no entró a la casa. Eli la encontró bajo la lluvia, junto a la cerca, con los hombros encogidos, mirando el cielo que se oscurecía. «Te vas a enfermar ahí», dijo, extendiéndole un abrigo. Ella negó con la cabeza. «Necesito decir algo», respondió, casi ahogada por el viento. Eli esperó, empapado, con el agua calándole hasta los huesos. Cuando por fin habló, sus palabras salieron como una confesión cargada durante demasiado tiempo.
La gente ve cosas que no entiende y cree que ya conoce la verdad, dijo. Piensan que la bondad siempre tiene un precio. Ellie no la interrumpió. Había aprendido que escuchar era, a veces, el mayor regalo. La historia de Clara salió en fragmentos. Un matrimonio fallido, un viaje que salió mal, hombres que se aprovecharon de su miedo, pueblos que la rechazaron por no encajar en sus reglas. Aprendí a esperar lo peor, susurró. Por eso te lo digo ahora, antes de que lo escuches de otros o veas algo que creas entender. Dudó, con las manos apretadas. Espera, yo me lo quito, dijo de pronto, llevándose las manos al abrigo, con la voz temblando. Ellie se quedó paralizado. No por deseo ni por sorpresa, sino por algo más profundo. La certeza de que aquel instante podía destruirlo todo. Entendió que ella esperaba juicio, rechazo, quizá ira. Fuera lo que fuera que iba a mostrar, estaba segura de que cambiaría la forma en que él la vería. No tienes que hacerlo, dijo con firmeza, dando un paso atrás. Sea lo que sea, no me debes pruebas. Clara lo miró, confundida e incrédula. ¿Ni siquiera quieres saber?, preguntó. Ellie negó despacio. Ya sé lo suficiente, respondió. Estás aquí. Lo intentas. Eso basta. La tormenta estalló con fuerza, la lluvia cayendo sin piedad, el trueno retumbando sobre la llanura. Los hombros de Clara se sacudieron, ya fuera por el frío o por la emoción, Ellie no lo supo. Aún así, colocó el abrigo sobre ella con cuidado, con respeto, como si el gesto fuera una promesa. En ese instante, algo cambió entre ellos, no fue romance ni lástima, sino confianza. Clara soltó una risa suave entre lágrimas que no sabía que estaba derramando. Nunca nadie me había dicho eso, confesó. Ellie se encogió de hombros. Tal vez ya era hora, respondió. La vida en el rancho no se volvió fácil por arte de magia. Hubo días duros, miedos antiguos, noches en que el pasado de Clara regresaba en forma de pesadillas o silencios largos. Pero también hubo mañanas de café compartido, tardes arreglando cercas juntos, charlas tranquilas bajo cielos interminables. Ellie empezó a sanar sin darse cuenta, su soledad aliviándose al abrir su hogar y su corazón sin esperar nada a cambio. El verdadero cambio llegó meses después, cuando un grupo de hombres apareció desde el pueblo, con miradas cargadas de curiosidad y algo más oscuro. Habían oído rumores, preguntas envueltas en crueldad. Ellie se colocó entre ellos y Clara sin dudarlo, con la voz tranquila pero firme. Está bajo mi techo, dijo simplemente. Eso es todo lo que necesitan saber. Los hombres murmuraron, se burlaron, pero se marcharon. Clara los observó desde el porche, con lágrimas en los ojos, comprendiendo por fin cómo se veía la verdadera protección, no control, no posesión, sino elección. Años después, la gente le preguntaría a Ellie por qué la había acogido, por qué había arriesgado chismes y juicios por una desconocida. Nunca daba una respuesta larga. Porque todos merecen un lugar donde descansar, decía. Y porque la bondad no necesita pruebas. Clara, a su lado, sonreía, sabiendo que el momento en que él se quedó paralizado, cuando eligió la compasión antes que la suposición, fue el instante en que ambas vidas cambiaron para siempre. En un mundo que se apresura a juzgar y exige explicaciones antes de ofrecer gracia, su historia se convirtió en un recordatorio silencioso. A veces, lo más valiente que puede hacer una persona es detenerse, escuchar y elegir la humanidad. Y a veces, todo lo que se necesita para cambiar una vida es alguien que crea que vales la pena, tal como eres.